Queridos amigos y seguidores, tras el esquemático vídeo anterior de las articulaciones y los movimientos articulares, hoy os explicaré la mayor parte de los sistemas de los que el cuerpo humano está formado, así que abrid bien los oídos y prestar mucha atención para entender lo que aquí os voy a hablar. El cuerpo humano está organizado, consta de células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Vamos a empezar a hablar de lo que es la célula. La célula es la unidad más pequeña que forma el cuerpo humano. Hay células de muy diferentes tamaños y formas, muy grandes como los óvulos y muy pequeñas como los glóbulos rojos, esféricas, alargadas, etc. Esta pequeña estructura viva intercambia información, produce proteínas, que son las moléculas grandes necesarias para la vida, y transmite nuestro patrimonio genético, situado en el núcleo en forma de ADN, cuando se reproduce. Los órganos, músculos, hígado, etc., son conjuntos organizados de células especializadas. El metabolismo, que representa todas las transformaciones sufridas en una célula, es una pequeña fábrica. Todos los orgánulos, que son estos elementos internos que veis aquí, participan en esta síntesis. Sería muy extenso explicar todo el proceso, pero vamos a limitarnos a dar esas generalidades para que podáis entender, y si queréis buscar en internet o en algún libro, pues podréis profundizar en la materia. Las células se reproducen de dos formas diferentes, por mitosis o por meiosis. Vamos a explicar ambas. La mitosis es la más habitual, se produce en el desarrollo embrionario y en el crecimiento, para renovar el cabello y la piel y para la cicatrización, a veces de manera descontrolada, como por ejemplo en los cánceres. De cada célula nacen dos células hija, que contienen el mismo material genético que la célula madre. Luego está la meiosis, que es una división que solo implica a las células sexuales destinadas a la reproducción, como por ejemplo los óvulos y los espermatozoides. En este caso, de cada célula nacen 4 células hija, cada una con la mitad de cromosomas de la célula madre. Y tenemos pues diferentes tipos de células: la célula nerviosa, la célula muscular y la célula sanguínea. Y cuando habréis oído el tema de las células madre, pues son células en estado embrionario, indiferenciadas, no especializadas según los órganos a los que pertenecerán. Su material genético es capaz de evolucionar hacia cualquier tipo de especialización, y su reproducción podría originar todo tipo de células, cardíacas, musculares, nerviosas, sanguíneas. Por eso se están realizando tantos estudios con las células madres, para la cura de enfermedades y prosperar en la medicina. El corazón. El corazón es un órgano musculoso, encargado de bombear la sangre a todo el cuerpo. Tiene aproximadamente el tamaño de un puño cerrado y está situado entre los dos pulmones, un poco desplazado hacia la izquierda. Por dentro está dividido en dos mitades, derecha e izquierda, separadas por un tabique sin comunicación. Cada mitad del corazón está dividida a su vez en una aurícula y un ventrículo. Cada aurícula se comunica con el ventrículo del mismo lado por una válvula. Estas dos válvulas permiten que la sangre circule en el sentido aurícula-ventrículo y nunca el contrario. Por fuera, el corazón está cubierto de un tejido muy resistente llamado pericardio. Los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son tubos encargados de conducir la sangre por todo el cuerpo. Las arterias son los vasos sanguíneos más gruesos, conducen la sangre que sale del corazón. Las venas son más finas, conducen la sangre que va desde los tejidos hacia el corazón. Los capilares son los vasos sanguíneos más finos. Las arterias y las venas se dividen en vasos cada vez más finos hasta convertirse en capilares, que son los vasos que se encuentran en el interior de todos los tejidos. La sangre. La sangre es el líquido que transporta el oxígeno y las sustancias que necesitamos para vivir a todas las partes de nuestro cuerpo. La sangre se compone de plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaqueta. El plasma es el líquido en el que flotan el resto de los componentes de la sangre. El 90% del plasma es agua. Los glóbulos rojos son las células que transportan el oxígeno. El color rojo de la sangre se debe a la hemoglobina, que los glóbulos rojos encierran en su interior.
Los glóbulos blancos son células que defienden el organismo contra las infecciones. Las plaquetas son porciones de células encargadas de la coagulación de la sangre. Bueno, en el sistema circulatorio vamos a explicar la circulación, que es el recorrido que hace la sangre por todo nuestro cuerpo para repartir el oxígeno y los alimentos que necesitamos para vivir. Las paredes del corazón realizan continuamente el movimiento de contracción o sístole y el movimiento de relajación o diástole. Durante la sístole, el corazón empuja la sangre fuertemente por las arterias. Durante la diástole, el corazón se llena con la sangre que llega por las venas. La circulación tiene dos fases: circulación pulmonar y circulación general. La circulación pulmonar. En la circulación pulmonar se suceden estos pasos. Primero, el corazón se contrae, que es la sístole, y la sangre sale por el ventrículo derecho. La arteria que conduce la sangre del corazón al pulmón se llama arteria pulmonar. Esta sangre está cargada de dióxido de carbono. Segundo, la sangre llega a los pulmones y en los alveolos pulmonares se produce el intercambio de gases. La sangre cede dióxido de carbono y toma oxígeno. Tercero, la sangre oxigenada vuelve al corazón por la vena pulmonar y la vena pulmonar llega a la aurícula izquierda. La relajación del corazón, que es la diástole, impulsa la sangre desde los pulmones al corazón. Y vamos con la circulación general. En la circulación general se suceden estos pasos. Primero, la sangre oxigenada pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Cuando el corazón se contrae, sístole, la sangre sale del corazón por la arteria aorta. Segundo, la arteria aorta se divide en vasos sanguíneos cada vez más finos para llegar a todos los tejidos. Cuando la sangre pasa por el intestino delgado, recoge las sustancias resultantes de la digestión y las reparte, junto con el oxígeno, por todo el cuerpo. Tercero, las venas recogen las sustancias de desecho y devuelven la sangre al corazón. La sangre llega a la aurícula derecha por las venas cavas. La vuelta de la sangre al corazón es impulsada por la diástole. Cuarto, la sangre pasa por la aurícula derecha al ventrículo derecho y comienza el circuito de la circulación pulmonar. Aquí os dejo este dibujito donde podéis ver las principales arterias y venas del sistema circulatorio. Bueno, aquí vamos con el sistema respiratorio. Las vías respiratorias. Las vías respiratorias son los conductos por los que pasa el aire que respiramos. Las vías respiratorias son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. El aire entra en el cuerpo por la nariz y llega hasta los pulmones a través de la tráquea y los bronquios. En el interior de los pulmones, los bronquios se dividen en tubos cada vez más finos, denominados bronquiolos. Los pulmones son dos bolsas de tejido en cuyo interior se realiza la respiración. El pulmón derecho tiene 3 partes o lóbulos y el izquierdo solo 2. Ambos pulmones están rodeados por unas membranas, denominadas pleuras, que sirven de protección. En los extremos de los bronquiolos más finos se encuentran los alveolos pulmonares, que son pequeños sacos de tejido muy fino recubiertos de capilares sanguíneos. ¿Cómo se produce la respiración? Bueno, a través de los movimientos respiratorios. La respiración se realiza mediante 2 movimientos, la inspiración y la expiración. Durante la inspiración, los pulmones se llenan de aire. En una inspiración normal entra en los pulmones medio litro de aire. Durante la expiración, los pulmones expulsan el aire de su interior. En una expiración normal se expulsa medio litro de aire. La capacidad máxima de los pulmones es de unos 5 litros. Los pulmones nunca quedan vacíos. Siempre queda en su interior alrededor de 1,5 litros de aire que no se puede expulsar. El intercambio de gases, ¿cómo se produce? Bueno, durante la respiración se realiza un intercambio de gases en los alveolos pulmonares de esta forma. El aire que entra a los pulmones durante la inspiración está cargado de oxígeno. Este oxígeno pasa en el interior de los pulmones a los capilares de los alveolos. La sangre que llega a los alveolos está cargada de dióxido de carbono. Este gas pasa de los capilares al aire en los pulmones y sale por las vías respiratorias al exterior en la expiración. En la respiración, el cuerpo expulsa el dióxido de carbono que ya no necesita y toma el oxígeno que necesita para vivir.
Bueno, ahora vamos a ir viendo e identificando todos los órganos del sistema digestivo. Vamos a empezar por la boca, la faringe y el esófago. La boca es la cavidad por la que entran los alimentos en el aparato digestivo. En la boca se encuentran los dientes, la lengua y las glándulas salivales. Hay tres tipos de dientes: incisivos, caninos y molares. La lengua es un órgano musculoso que, además de intervenir en la digestión, es el órgano del gusto. Las glándulas salivales se encuentran bajo la lengua, cerca del oído y bajo el maxilar inferior. La faringe es un órgano que comunica la boca con el esófago. El esófago es un tubo de unos 20 centímetros que comunica la faringe y el estómago. Las paredes del esófago están formadas por músculos potentes. El estómago, pues es un órgano en forma de bolsa situado entre el esófago y el intestino. La entrada al estómago, se llama cardias y la salida píloro. La capacidad del estómago es aproximadamente de 2,5 litros. Luego está el intestino delgado, que es un tubo que mide aproximadamente 7 metros. Está muy replegado y su interior es muy rugoso. Tiene 3 porciones diferentes que son duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno es el tramo más cercano al estómago, el yeyuno es el tramo intermedio y el ilion es el tramo más cercano al intestino grueso. El intestino delgado tiene unos músculos muy potentes que al moverse hacen que los alimentos avancen. El intestino grueso es un tubo que se encuentra a continuación del intestino delgado, mide aproximadamente 1 metro. Tiene 3 porciones, el ciego, el colon y el recto. El colon se divide en 3 partes también: colon ascendente, colon transverso y colon descendente. El ciego tiene forma de saco con una protuberancia pequeña llamada apéndice. El colon es la parte más larga del intestino grueso y el recto comunica con el exterior por medio del ano. Veamos cómo es el proceso de digestión. La digestión es el proceso por el que los alimentos se dividen en sustancias sencillas aprovechables por el organismo. Tiene varios procesos, ¿no? Lógicamente empezamos con la digestión en la boca. Comienza en la boca con la masticación y la insalivación de los alimentos. La masticación consiste en dividir los alimentos en trozos muy pequeños. Esta labor la realizan los diversos tipos de dientes. La insalivación es la mezcla de los alimentos con la saliva, producida por las glándulas salivales. La saliva comienza la digestión del alimento. Los alimentos, una vez masticados e insalivados, pasan por la faringe y descienden por el esófago, impulsados por los movimientos que realizan los músculos de las paredes esofágicas. Después, la digestión pasa al estómago. Los alimentos pasan del esófago al estómago a través del cardias. En el estómago los alimentos se mezclan con los jugos gástricos y forman el quimo. Para facilitar esta mezcla, las paredes musculares del estómago se mueven y agitan el contenido. El píloro se abre intermitentemente y deja pasar poco a poco el quimo al intestino delgado. Y una vez ya en el intestino delgado, en el duodeno, los alimentos continúan dividiéndose en sustancias más sencillas. Esto es posible gracias a la bilis, que la fabrica el hígado. El jugo pancreático, que está fabricado por el páncreas, y también gracias al jugo intestinal, que está fabricado por el duodeno. La mezcla del quimo con todos estos jugos se llama quilo. Y luego ya pues se produce la absorción. La absorción es el paso de las sustancias aprovechables de los alimentos a la sangre. Se produce en el yeyuno y en el ilion. La sangre ya repartirá estas sustancias por todo el organismo. Y ya pasamos así a la eliminación de los desechos, que consiste en la expulsión de las partes no aprovechables de los alimentos. ¿Esto qué es? Pues las heces. El intestino grueso conduce las heces, la caca, y son expulsadas al exterior por el ano. Paso a explicar la excreción. Bueno, la excreción consiste en la eliminación de agua y sustancias de desecho de la sangre para expulsarlas al exterior. La excreción la llevan a cabo el aparato excretor y las glándulas sudoríparas. El sistema excretor. Bueno, los riñones y las vías urinarias forman el sistema excretor. Los riñones, aquí tenemos un riñón de ejemplo, son los órganos encargados de filtrar la sangre. Los riñones están situados a los dos lados de la columna vertebral, a la altura de las primeras vértebras lumbares. Tienen forma de judía y son de color rojo oscuro.
Las vías urinarias. Las vías urinarias conducen la orina y la expulsan al exterior. Las vías urinarias son los uréteres, la vejiga de la orina y la uretra. Los uréteres son los conductos que comunican los riñones con la vejiga de la orina. La vejiga de la orina es el órgano donde se acumula la orina antes de ser expulsada. Aumenta de tamaño según se acumula mayor cantidad de orina. Y la uretra es el conducto que comunica la vejiga de la orina con el exterior. Bueno, veamos, la orina es el líquido excretado por los riñones. Toda la sangre en nuestro cuerpo pasa por los riñones para ser filtrada. Los riñones retiran de la sangre agua y sustancias de desecho. El líquido resultante de esta filtración es la orina, que está formada por agua en un 95%, un 2% de sales minerales y un 3% de sustancias orgánicas. Diariamente se excreta alrededor de 1,5 litros de orina. Si bebemos mucho, orinaremos más, y si sudamos mucho, orinaremos menos. Y bueno, pues sobre las glándulas sudoríparas, también tienen su función de excreción. Bueno, pues interviene en la excreción lógicamente y están en el interior de la piel, y cada una se comunica con el exterior por un tubo que termina en un poro. Las glándulas sudoríparas excretan el sudor, que es un líquido muy similar a la orina. El sudor está formado por agua en un 99%, un 0,6% de sales minerales y un 0,4% de sustancias orgánicas. La excreción del sudor tiene dos funciones: eliminar sustancias de desecho y regular la temperatura corporal. Para finalizar, veamos una breve introducción al sistema nervioso, que es bastante complejo, lo único que lo veremos más adelante cuando estemos ya metidos con los masajes. El sistema nervioso nos permite notar lo que sucede a nuestro alrededor y responder con movimientos y otras acciones a todos los estímulos que recibimos. Está formado por el encéfalo, la médula espinal y los nervios. El encéfalo, pues, es un órgano que controla el funcionamiento de todo el cuerpo. Se encuentra en la cabeza, protegido por el cráneo. Entre el encéfalo y el cráneo hay un líquido que también sirve de protección. El encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cerebro controla todos los actos voluntarios. Está dividido en dos mitades, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Por fuera, el cerebro es de color gris y está lleno de surcos y de rugosidades. Hay muchos vasos sanguíneos que llevan el oxígeno y los alimentos hasta el cerebro. Por dentro, el cerebro es de color blanco y no tiene ningún vaso sanguíneo. El cerebelo coordina los movimientos y mantiene el equilibrio. El bulbo raquídeo regula la actividad de los órganos internos. Veamos la médula espinal. Es un órgano que se extiende desde el encéfalo hasta el final de la espalda. Se encuentra en el interior de la columna vertebral, protegida por las vértebras. Entre la médula y las vértebras hay un líquido protector también. La médula espinal es el órgano encargado de ordenar algunos movimientos involuntarios, los llamados reflejos. Y por último, los nervios. Los nervios comunican el cerebro y la médula con los órganos de los sentidos y con los músculos. Hay dos tipos de nervios: sensitivos y motores. Los sensitivos llevan información de los sentidos al cerebro y a la médula. Por ejemplo, el nervio óptico lleva información del ojo al cerebro. Y de los nervios motores, pues llevan las órdenes del cerebro y de la médula hasta los músculos. Por ejemplo, hay nervios que transmiten al bíceps la orden de contraerse o relajarse. A través de los nervios, el sistema nervioso coordina el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y aquí os muestro un esquema para que os ubiquéis con las partes anteriormente mencionadas. Ya iremos viendo algunas cositas más del sistema nervioso poco a poco según vayamos aprendiendo a dar masajes. Queridos amigos y seguidores, con este vídeo ponemos punto y final a los vídeos, a los episodios de anatomía que hemos estado aprendiendo cositas. Han sido vídeos esquemáticos, pero era lo que se pretendía. Eran vídeos de anatomía básica para que tengáis una noción, para que os familiaricéis con ello. Y bueno, os dejo la posibilidad de poderme preguntar lo que queráis abajo en la descripción de los vídeos. Cualquier duda que tengáis, yo gustosamente os lo explicaré.
como ya os he mencionado anteriormente, la libretita es importante para que la tengáis siempre a mano, anotar todas las dudas que podáis tener o que os puedan surgir, y de seguro un libro de anatomía para poder consultar y poder aclarar dudas. Todo lo que no se ha visto en estos vídeos, pues lo iremos ya metiendo poco a poco en los vídeos que van a venir ahora en esta nueva temporada, que son vídeos pues ya enfocados a lo que realmente nos interesa, que es el tema del masaje y a cómo realizar todas estas técnicas manuales. Quiero agradeceros vuestro interés y la verdad pues me anima el ver que hay cada día nuevos suscriptores. La verdad espero dar mucho más de mí. Hasta el próximo vídeo, espero que aprendáis mucho. Si tenéis que volver a revisar los anteriores para aclarar alguna duda, pues verlo porque es importante. Os despejará muchas dudas cuando empecéis con los masajes. Bueno, un saludo.